Qué alegría verles, estar compartiendo con ustedes un domingo más. Qué bueno es estar juntos y alabar juntos al Señor, amén. Aprovechamos de saludar a todos nuestros amados que están viendo la transmisión o que ven luego esto por diferido. Que el Señor les bendiga, les guarde y que sea ordenándolo todo para que puedan estar pronto acá con nosotros para alabar juntos al Señor, amén. Amados, qué alegría, qué bonito poder estar acá juntos, seguir ministrando al Señor, seguir aprendiendo de Él y de todo lo que nos ha estado hablando este tiempo. Como bien saben, estamos hablando acerca de los atributos de Dios. Llevamos una serie larga, pero ha sido buena, amén. Ha sido de, creo, mucho aprendizaje, de muchas cosas muy reveladoras también. Y quiero recordar que es importante que aprendamos esto, que lo conozcamos, porque conocer los atributos de Dios, conocerlo en sus atributos, nos va a permitir acercarnos a Él de una manera correcta. Recuerda esto, cuando nosotros venimos al Señor, cuando nos predicaron la palabra, nos predicaron el Evangelio, ese es el momento en el que todo comenzó, amén. La palabra, el Evangelio, obró en nuestro corazón, nuestros ojos fueron abiertos y le entregamos nuestra vida al Señor. Amén. Pero en ese momento, ese es el punto de partida en el que todo comienza. Nosotros, ese día en el que eso pasó, ese día nosotros no conocimos al Señor. Ese día, o mejor digámoslo así, ese día fue el día en que comenzamos a conocer al Señor, ¿sí? Pero para conocerlo, entendiendo lo que es el conocer, ya lo hemos hablado otras semanas, yo tengo que sumergirme en su palabra. Yo tengo que escudriñarla, tengo que conocerla, estudiarla, tengo que conocer, entender quién es Dios, cuáles son sus atributos, ¿sí? Y en ese conocer, en ese avanzar del conocer al Señor es cuando el Señor sigue obrando y obra en nuestra vida en la medida en que nosotros le vamos conociendo. De ahí que tiene sentido lo que dijo Jesús en Juan 17:3, ¿sí? Que la vida eterna es ¿qué? Conocerlo, conocer a Jesucristo y al Padre que lo envió. Y recuerda que esa palabra es el ginosco, que significa este conocimiento que se da a través de la relación, de la experiencia. Es lo mismo, esto lo podemos traer a la imagen de nuestras relaciones. Si a lo mejor hay alguien que vino por primera vez hoy y me está viendo acá, y a cualquiera de ustedes, ¿verdad? Digo yo porque estoy el que está acá arriba. Él podría decir, mira, yo conozco al pastor Daniel, ¿verdad? Le podría decir otra persona. Y en realidad esa persona no me conoce. Sabe que soy el que predica acá los domingos, que soy el pastor de la iglesia, de esta iglesia, pero en realidad no me conoce. No sabe qué me gusta, no sabe qué me enoja, no sabe cuáles son mis preferencias, cómo reacciono a tal y cual situación. Nosotros diríamos, ¿verdad?, que me ubica. Puede saber qué hago, en qué me desempeño, pero realmente no me conoce. Y lo mismo pasa con Dios. En ese día en que nos predicaron y nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, conocimos un atisbo de quién es Él. Pero de ahí en más nosotros tenemos que sumergirnos en el conocimiento de Dios. Amén. Y ese conocimiento, de ahí viene la experiencia y la experiencia de la vida eterna, que es esa vida nueva que el Señor nos da. Amén. De ahí que es importante cuando nosotros conocemos al Señor, cuando tenemos esa experiencia, que nos involucremos en la iglesia, que busquemos una iglesia local. ¿Por qué? Porque es la iglesia la que nos ayuda con esto, es la iglesia la que coopera para que juntos podamos conocer al Señor.
Cada vez que estamos juntos, cada vez que escuchamos la palabra, cuando compartimos con los hermanos, cuando estamos en distintos espacios donde compartimos con la iglesia, lo que estamos haciendo es eso, avanzando en el conocimiento de Dios. Amén. Entonces es importante que conozcamos los atributos. Ayer comentábamos con la Cami porque ahí en redes sociales usted sabe que ve muchas cosas. Entonces vimos por ahí un mensaje de una persona que tiene un mensaje anti-iglesia, ¿sí? Anti-congregación. Usted sabe estas cosas que andan hoy día dando vuelta. Entonces quiso generar como un tipo de cuestionamiento haciendo esta pregunta. ¿Por qué crees lo que crees? Así partía su exposición. Y con eso quería dar a entender que en el fondo lo que creemos, en verdad lo creemos porque sí nomás, porque alguien nos lo dijo en la iglesia y apuntó en el fondo a que en realidad para poder conocer realmente a Dios tenemos que irnos en toda una experiencia que ellos tienen, usted sabe, todo este gnosticismo extraño. Pero con el ánimo de generar ese cuestionamiento en realidad un poco básico, ¿verdad? Como, ¿por qué crees lo que crees? Y mire, si alguien te hace esta pregunta y te dice, ¿por qué crees lo que crees? Crees lo que crees porque sumergiste tu vida acá. ¿Sí? No creemos lo que creemos porque sí. No crees lo que crees porque yo te lo dije desde acá. Creemos lo que creemos porque hemos conocido a Dios en sus atributos, porque hemos conocido a Dios a través de la comunión de la iglesia, porque hemos conocido a Dios por la dirección del Espíritu Santo. No creemos lo que creemos por cualquier cosa. Creemos lo que creemos porque el Señor ha venido haciendo una obra hace 2000 años a través de su iglesia y ha ido dejando legado a través de los años, de los siglos. Amén. Y esa es la razón por la que creemos lo que creemos. Amén. Entonces, de ahí que es importante, amados, que nosotros sepamos bien qué es lo que creemos y podamos conocer bien a Dios, bien dentro de lo que podemos. Recuerden que Dios es eterno, es infinito. Nunca vamos a poder decir que conocemos por completo a Dios, pero hay cosas que Él ha dispuesto, Él mismo, que nos la ha revelado ya para que nosotros le conozcamos. Y esas cosas es importante que nosotros las tomemos, las atesoremos y las pongamos en nuestro corazón. Amén. Entonces, cuando nosotros realmente conocemos los atributos de Dios, nuestro acercamiento a Dios cambia. Porque no me voy a acercar a Dios con ideas equivocadas con respecto a Él. ¿Entiendes? Cuando tú entiendes que Dios es juez, ese atributo que no nos gusta tanto, yo me acerco a Él con ese entendimiento. Dios es el juez del universo. Y en su regreso Él va a establecer juicio sobre todos. Nadie se va a salvar de eso. ¿Ves? Si tú entiendes que Dios es misericordioso, te acercas a Dios sabiendo que Él es un Dios misericordioso. Pero si tú tienes, por ejemplo, el entendimiento de que Dios es un Dios sádico y castigador, te estarías acercando a Dios con una idea equivocada de Él. Y como vimos al principio de toda esta serie, acercarnos a Dios con un concepto equivocado de Él en función de lo que Él ya ha expuesto de sí mismo es ofensivo para Él. Acercarnos a Dios con una idea equivocada de Él es idolatría. Por eso es importante que conozcamos quién es Dios. ¿Amén? Bien. Entonces hoy día vamos a hablar de un atributo que sí nos gusta mucho. Hoy día vamos a hablar de que Dios es omnipotente. ¿Amén? Dios es poderoso. Por eso estuvimos cantando lo que cantamos. ¿Amén? Dios es omnipotente. Vamos a Apocalipsis 19:6, amigos.
Apocalipsis 19:6. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Mire que dice: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. En su visión, Juan, él escuchó este estruendo como el de una multitud inmensa, el rugido de muchas aguas, el retumbar de truenos que atravesaban el universo, y aquella voz no hacía otra cosa sino proclamar la soberanía y el poder absoluto de Dios. Dios es todopoderoso. Amén. Dios es todopoderoso. Él tiene todo el poder, por sobre todo y por sobre todos. De hecho, eso significa omnipotente, ¿sí? Es lo mismo que decir todopoderoso. En hebreo, ¿se acuerdan que esta era una forma muy común de referirse a Dios? El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai significaba eso, el todopoderoso, el omnipotente. Y en el Nuevo Testamento esta forma de referirse, el Todopoderoso, es la palabra Pantocrator. Pantocrator, que quiere decir lo mismo, todopoderoso, omnipotente. Y la omnipotencia de Dios no es un atributo abstracto. No es un atributo abstracto, sino que se refiere a la obra de Dios, a lo que Él hace. Dios cada cosa que hace la obra con todo poder. Amén. Mira por ejemplo lo que dice el Salmo 115, el versículo 3. Dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Esto nos habla del poder pleno de Dios para llevar a cabo su propósito. Lo que Él quiso, ha hecho. Mira también lo que expresa el Salmo 135, el verso 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Qué nos expresa esto? El poder de Dios, toda su potencia. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Ahora, no se trata de una potencia arbitraria, sino de su propósito santo en la creación y en la redención. Amén. Es decir, el todo poder de Dios, Él mismo ha dispuesto que tiene una finalidad, que son sus propósitos eternos. Como le decía hace unas semanas atrás, no es esta idea griega hollywoodense, ¿verdad? Que Dios en su todo poder un día se enoja contigo y te tira un rayo y te fulmina, ¿verdad? Gloria a Dios, porque no es así, ¿verdad? Quedaríamos muy pocos, ¿verdad? O alguno pensaría que ojalá Dios le hiciera eso a alguien, ¿verdad? Pero recuerde que Dios es misericordioso. Amén. Entonces, su todo poder no se mueve en esa arbitrariedad, sino que va en función de sus propósitos. Entonces, particularmente, lo vemos en la creación y en la redención, en la obra de Cristo en nosotros. Amén. Cuando hablamos de la omnipotencia, del todo poder o del poder de Dios, es algo que nos genera ¿qué? ¿Le genera alegría? ¿Le genera gozo? ¿Le genera alegría saber que Dios tiene todo poder? Amén.
Bueno, además de hacernos sentir gozo y alegría, saber de que nuestro Dios es todopoderoso, también ha de traernos a un temor, a un temblor, en reverencia a Él. Dios es el Dios todopoderoso, el omnipotente. Lo creado, todo lo que nosotros podemos ver y aún más, todo es la creación de Dios. Todo eso es por su poder. Amén. ¿Te ha pasado que a veces analizas cosas de la naturaleza y te asombra la perfección de aquello? Hay uno aquí asombrado por la naturaleza. O comienzas a estudiar cosas y ves cómo hay tanta perfección, tanto detalle en cada cosa, y como que te trae esa reflexión, y es como que toda esta perfección tiene que venir de algo que nos excede, que es más grande que nosotros. Nosotros comentamos esto muchas veces con la Cami en sus embarazos, ¿verdad? Toda la formación y todo lo que empieza a pasar con un bebé dentro del cuerpo de la mujer es la perfección que hay en toda esa formación es alucinante, magnífica. ¿Cómo pasa eso? Te supera, ¿verdad? Es como, por más que te muestren una fotito, una eco, es increíble todo lo que pasa. Bueno, es creíble, pero una expresión. Asombroso. ¿De dónde viene todo eso? Nosotros entendemos que eso viene de Dios. La creación misma nos habla acerca de esto. La creación misma nos habla acerca de este atributo del poder de Dios. Y hay otras cosas más también. Pero mira, por ejemplo, cómo en Job se expresan con respecto al todo poder de Dios. Vamos a ver Job 37:23. Justo antes de los Salmos, amigo. Job 37:23 dice: Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Mira cómo se expresa ante el todo poder de Dios, con reverencia, con temor, reconociendo su condición. Él es el todopoderoso al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio. Mira lo que dice también el capítulo 40, también ahí de Job, el verso 2. Mira lo que se pregunta: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? Y responde: el que disputa con Dios, responda esto. Está bueno esto, ¿verdad? A veces he conversado con gente que se expresa que está enojado con Dios y que dice que le habla así como enojado y que se enoja con Dios y que le alega y que le reclama. Amado, te estás acercando al Dios omnipotente. ¿Quién te crees que eres? O a veces nos referimos a Dios como el flaco, que el pulento, que... Amado, es el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. No hay espacio para eso. ¿A quién te estás acercando? Nosotros no podemos confundir la paternidad de Dios, que nos permite acercarnos a Él con toda confianza, con el ser confianzudo como si estuviésemos hablando con cualquier persona. Dios es el omnipotente. No podemos distorsionar la capacidad que tenemos gracias a Jesucristo de acercarnos a Él, de verlo con ojos que no corresponden.
No nos acercamos a Dios así en esa deshonra. A Dios nos acercamos con confianza, pero al mismo tiempo humillados en nuestro corazón. Sí, es el Dios omnipotente, amado. Es el Dios todopoderoso. ¿Cómo vamos a venir? Ay, yo me enojo con Dios y le digo a Dios que aquí, que acá. No, amado, ¿qué he perdido, amado? ¿Qué he perdido? No vimos eso ni siquiera de los grandes personajes que vemos aquí en la palabra. ¿Por qué lo habríamos de hacer nosotros, amado? No, a Dios nos acercamos en reverencia, en amor, con fe, con confianza, pero atentos a quién es Él. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios que hizo todas las cosas. Él es el autor de la creación. Él es autor de nuestra salvación. Él es quien sostiene todas las cosas. Entonces, ¿cómo te vas a acercar así a Dios? Aún esto nos debería hacer reflexionar con respecto a nuestra obediencia a Dios. ¿Cómo nosotros osaríamos a desobedecer las palabras de aquel que tiene el poder sobre todo? Para la reflexión. Entonces, la omnipotencia, el todo poder de Dios tiene que traer en nosotros dos cosas. Este sentir de reverencia, temor y temblor, pero también confianza, seguridad y valor, porque nuestro Dios reina con poder. Nosotros confiamos en aquel que no tiene límites en su poder. Amén. ¿Se acuerda cuando hablamos acerca del Dios infinito? Lo que entendieron aquellos que se les reveló a Dios como el infinito, traía ese espíritu de fe, ese espíritu diferente, como Josué, como Caleb, como David, como los apóstoles en tiempo de persecución, porque saben que su Dios es poderoso. Amén. Y nosotros también nos tenemos que acercar así a Dios, sabiendo que Él es poderoso. Mira lo que dice Génesis 17:1. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Ves? Dios se le revela a Abraham como el Dios todopoderoso. Y qué importante era que se le revelara así, ¿verdad? Porque lo que venía ahora para Abraham, ahora no Abraham, era una carrera de fe. Y él tenía que sostener esto entendiendo que Dios era todopoderoso. ¿Se acuerda por qué? Era viejito, su esposa también, y además estéril, y tenían que tener un hijo. Para que eso pasara, tenía que haber la acción de ¿quién? De alguien que era todopoderoso. ¿Ves? Por eso nosotros tenemos que entender que Dios es así, porque las demandas de Dios hacia nosotros requieren que nosotros creamos y entendamos que Él es todopoderoso. Amén. Amén. Y mira lo que dice Apocalipsis. Oh, mira amigo, te llevé de Génesis a Apocalipsis. Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir. ¿Qué cosa? El todopoderoso. Dios mismo, ¿ves? Desde en el principio y en el final, Él se revela como el todopoderoso. En Génesis, en Apocalipsis, en el principio, en el final, Dios se revela a sí mismo como el todopoderoso. El todopoderoso. La soberanía y la omnipotencia de Dios son inseparables. Para que Dios pueda reinar como entendemos que lo hace, Él debe poseer necesariamente un poder ilimitado.
De nuevo, eso es lo que significa omnipotente, que tiene todo el poder. Es el derivado del latín, omnipotente, pero es todopoderoso. ¿Y qué significa eso? De nuevo, que Él tiene todo el poder. ¿Y el poder para qué? Justamente para esto, para reinar, para gobernar. Dios está por sobre todos y todos. Amén. Aunque nosotros no podemos verlo por completo, porque esperamos, es nuestra esperanza escatológica, el establecimiento del reino de Jesús en su segunda venida. Jesús efectivamente reina. Él no está en los cielos. La palabra dice que Él resucitó y fue sentado a la diestra de Dios Padre en los cielos. ¿Amén? ¿Estamos todos ahí? Pero Él no está estático. Él no se quedó congelado, esperando. Él está reinando. Él está por sobre todo y todos. Y en sus propósitos, en sus designios, su reino se sigue extendiendo. Su reino sigue avanzando. Pero Dios, en todo su poder, en toda su potencia, Él reina, Él gobierna. Amén. Sobre todo principado, poder, autoridad y dominio. Con todo poder, Dios reina. Amén. Mira lo que dice Jeremías 32. El versículo 17 dice, Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Amén. Dios es todopoderoso y por lo tanto para Él no hay nada ni difícil ni tampoco imposible. Amén. No hay nada difícil ni imposible. Esto por eso es un atributo de Dios. Esto es algo que ninguna criatura puede poseer. Es el poder absoluto, el todopoder. Y esto nosotros lo sabemos por revelación y también lo confirmamos con nuestra razón. Si nosotros aceptamos que Dios es infinito y que también es autoexistente, entonces ha de ser inevitable para nosotros concluir que Él es también omnipotente. Toda fuente de poder debe ser al menos igual a lo que de ella emana. Y eso significa que Dios es la fuente suprema de todo el poder en el universo. Amén. No hay nada imposible ni nada difícil para Dios. Las únicas cosas que podríamos decir que Dios no puede hacer son aquellas cosas en las que podemos entender que está limitado por sus mismos atributos. ¿Sí? Es decir, como Dios es amor, Dios no puede odiar a alguien. Hay cosas que Dios aborrece, como el pecado, eso sí, ahí Dios manifiesta toda su justicia. Pero a alguien, por ejemplo, no lo hace. ¿Por qué? Porque Él en su esencia es amor. O por ejemplo, Él no puede ser injusto, porque Él es justo. Entonces no puede haber contradicción en sus atributos, porque Él los es. ¿Se entiende? Todo lo que está fuera de eso para Dios es posible. ¿Amén? O tampoco Él puede, pero no es que no puede, no lo va a hacer, ir en contra de sus propios propósitos ni en contra de su propia voluntad. ¿Amén? Vamos a Génesis 1.
el verso 27, un verso muy conocido por todos. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo que vemos acá es Dios haciendo algo importante. Es Dios delegando poder y autoridad. Cuando Dios crea al hombre, Él le delega, Él le entrega poder, autoridad. ¿Para qué? Para hacer eso, para sojuzgar la tierra. Era responsabilidad, y de alguna manera sigue siéndolo, del ser humano administrar la tierra, la creación. Y aunque Dios delega poder, Él nunca renuncia a ese poder. ¿Sí? Él da este poder, pero sin disminuirse el suyo. Él sigue estando por sobre todos. Por eso cuando el hombre peca, Él tiene que emitir un juicio al respecto. La delegación de poder que le entregó al ser humano no lo hizo escapar de aquello que Él les dijo que iba a suceder el día que del árbol comieran. A pesar entonces de que Él nos ha delegado autoridad y poder, Dios sigue siendo el Todopoderoso. Amén. Mira lo que dice Colosenses 1. Versículo 16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mira el lugar de Cristo. Estos versos nos hablan de la preeminencia de Cristo, del Señor. Mira, en Él fueron creadas todas las cosas, en Él. En la tierra, en los cielos, visibles, invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es quien sustenta todas las cosas. Él es la razón de todo. La creación es por Él y para Él. Amén. La fe, amados, busca al Señor Todopoderoso. Busca a este Dios que sustenta todas las cosas. Nuestra fe proclama que Dios es un ser personal, que es un Padre para nosotros. Y junto con eso, que Él es este Padre y Señor que es todopoderoso. Y esto es muy importante, su omnipotencia, su todopoder, no es simplemente la suma de poder, sino que es un atributo vivo y que actúa en nosotros y en nuestra historia. Mira lo que dice, por ejemplo, Efesios 3. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Entonces nosotros no somos solo espectadores del poder de Dios. Amén. Ese poder de alguna manera está actuando en nosotros. Todos nosotros hemos sido testigos del poder de Dios en el momento en que nosotros recibimos a Cristo. Nuestra salvación, amados, es muestra del poder de Dios. La transformación que hace Cristo en nosotros es muestra de lo que hace el poder de Dios.
Esta vida nueva que viene a nosotros, la renovación de nuestro entendimiento a través de la palabra, es muestra también del poder de Dios. El poder de Dios lo vamos a ver en cosas como esta y también en otras cosas que son más extraordinarias y sobrenaturales. Pero este poder de Dios está actuando y está interactuando con nosotros de continuo. Amén. Nosotros no somos ajenos al poder de Dios. Nosotros no solo lo contemplamos, que está bien. Cuando admiramos su creación, el poder de Dios está actuando en nosotros también. Amén. Mira lo que dice acá. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Cuando nosotros en fe exponemos una petición a Dios y nosotros, como dice acá, recibimos esa respuesta, lo que nosotros estamos experimentando ahí es una muestra del poder de Dios. Amén. Y Él dice que Él puede hacer todo mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o imaginamos. Según qué el poder que actúa en nosotros. ¿Y qué es ese poder que actúa en nosotros? Es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. La imagen del Hijo formándose en nosotros. Amén. Como Dios es todopoderoso, entendemos que Dios todo lo que hace, lo hace con absoluta facilidad. Dios, amado, no necesita recuperar fuerzas, ni tampoco necesita renovarse, porque Él es absoluto. Dios no se cansa de nosotros. Gracias, Señor. Nosotros nos cansamos. A veces nos cansamos entre nosotros, a veces quizás te cansas de ti mismo, no sé, en alguna crisis, pero Dios no se cansa. Dios no se cansa. Si te consideras una persona difícil, para Dios no eres difícil. Nadie dijo amén, ¿ven? Qué bueno, me alegro. Gracias, Señor, por la gente que enviaste. Gente fácil. Gloria al Señor. Él no se cansa, amados. Y esto es importante que lo sepamos, como les dije al principio, porque esto nos va a ayudar al acercamiento de Dios. Si tú crees que Dios se agotó de ti, no te vas a acercar a Él. Si tú crees que Dios se cansó de tu petición, te vas a limitar. Pero Dios no se cansa. Dios no se agota. Dios no necesita un respiro. Él no lo necesita. Y de hecho la misma palabra lo dice. Mira, Isaías 40. Para que no es que algo que bonito que a mí se me ocurrió decir o que inferí. Isaías 40, mira lo que dice, el verso 28. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Entonces, ¿qué pasa con Dios? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Esos somos nosotros, amados, no Dios. Él no desfallece, Él no se cansa. Y como Él es así, ¿qué puede hacer Él? Versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Amén. Entonces, cuando tú estás cansado, ¿qué haces? Vas delante del Dios Todopoderoso, que no desfallece, que no se fatiga, que no se cansa. ¿Para qué? Para que Él te dé las fuerzas que ya no tienes y que perdiste. ¿Ves? Porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Y después dice este famoso verso que repetimos mucho. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. ¿Y eso es para qué? Para todos aquellos que confiamos y esperamos en el Dios omnipotente.
Por eso es importante, amados, que nos acerquemos a Dios entendiéndolo así, porque es el Dios omnipotente que tiene todo el poder, toda la autoridad, el que día a día renueva nuestras fuerzas en nuestro espíritu, en nuestro corazón, incluso física, para que nosotros podamos seguir adelante y seamos útiles para Él en la extensión del reino. Él es el que renueva nuestras fuerzas, Él es el que nos vivifica cada día. Porque efectivamente nos cansamos, efectivamente el día a día, el trajín del día a día, las experiencias nos van desgastando. Y si nosotros nos alejamos de la fuente de todo poder, va a llegar un momento en el que nos vamos a secar, amado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos confiando y creyendo en este Dios todopoderoso, en la fe y en la esperanza de que Él va a obrar a nuestro favor y que en eso Él nos renueva cada día. Porque, amados, Dios no se cansa. Dios no se cansa. Dios no se agota. Y Dios sabe en su entendimiento que nosotros vivimos en esta temporalidad que nos afecta. Y Él sabe que nosotros tenemos que ir día a día, día tras día, a buscarle y a presentar nuestras peticiones con acción de gracias delante de Él. Por eso, y a mí, yo de continuo me remito, y ese es el gran, y por eso Él es nuestro Padre de la fe, Abraham. Dios sabía el tiempo que para Abraham, porque en lo eterno ya estaba establecido, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Pero Dios sabía el tiempo que a Abraham le iba a tardar. Y Dios no se agotó estar escuchándole 23 años que él creyera y orara y confesara que él iba a ser el padre de muchas gentes. Si incluso le cambió el nombre para que lo diga, eso es lo que significa Abraham. Cada vez que decía de su nombre, literalmente estaba diciendo aquello que Dios iba a hacer con él. ¿Y se acuerda cómo se reveló Dios a Abraham para que creyera a él? El Todopoderoso. El Todopoderoso. El Todopoderoso. Amados, nosotros no tenemos que olvidarnos nunca que el Dios al que nosotros nos acercamos, aquel a quien nosotros le vamos a entregar nuestra oración y nuestra petición cada día, es el Dios Todopoderoso. El Dios que no conoce de imposibles, el Dios que no sabe de difíciles, el Dios que no se cansa ni desfallece. Ese es el Dios al que nosotros nos acercamos todos los días. Y nosotros tenemos que acercarnos a Él con ese entendimiento, que Él es omnipotente, que Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad, que no hay nada ni nadie que se pueda comparar a Él, ni siquiera que se pueda presentar ante Él como adversario. Él es el Todopoderoso. Amén. Y este entendimiento tiene que encender nuestra fe, porque ese es el Dios al que creemos. Por eso, mira, quizás alguna vez has estado en una conversación y le cuentas algo a alguien. Y como decimos en buen chileno, y te chaquetea. Pero eso no va a pasar. Pero eso es imposible. Y por eso oramos al Señor, amado, porque es imposible. Por eso confiamos en el Señor. Por eso le entregamos nuestras peticiones a Él. Porque Él es el que puede hacer las cosas que para nosotros son difíciles y para nosotros son imposibles. Él puede hacerlas. Él no conoce de imposibles y por eso nuestra fe descansa en Él. Amén. Mire, son los mismos ejemplos que te di hace unas semanas. Era imposible, según a la vista, a lo que percibían sus sentidos, para Israel ir y tomar Canaán. Era imposible, pero Dios podía hacerlo. ¿Cómo? No sabían, pero sabían que Dios era poderoso para hacerlo. Cuando David se enfrentó a Goliat, ¿qué entendió los ejércitos? Ninguno de ellos en sus fuerzas podía hacerle frente al gigante. Pero Dios sabía que ¿quién podía? Dios. Dios podía vencer al gigante porque él entendía que Dios era más grande que el gigante. En el ejemplo de los apóstoles, ¿por qué ellos se llenan de osadía y de denuedo para llevar la palabra? Porque ellos sabían que la autoridad de Dios era más grande que la de un imperio que los quería asfixiar.
Así nos acercamos a Dios, amados, sabiendo que Él es más grande que cualquier cosa con la que podamos contender. Amén. Aleluya. Rapidito, mira lo que dice el Salmo 121. El versículo 3. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no se cansa, Dios no necesita dormir, tú necesitas dormir. Duerme, descansa, amado, le hace bien a tu cuerpo, a tu cerebro. Tú duerme, Dios no necesita dormir. Y es más, por eso oramos cada noche. Y haces ejercicio, ¿verdad? Ora al Señor y pídele al Señor que mientras duermes, el Espíritu Santo te ministre. Amados, en la economía perfecta de Dios, Él no pierde ni un segundo. Él no pierde ni un segundo. Él no pierde horas. Dios no deja de obrar en ti mientras duermes. Él sigue obrando. Él sigue obrando en nosotros. ¿Cómo va a perder Dios todas esas horas valiosas con nosotros? Él sigue hablando, Él nos sigue ministrando. Por eso clamamos a Él, o deberíamos hacerlo. Antes de dormir cada noche, clamar por su paz. Lo que dice el Salmo 4:8, ¿verdad? Seguro muchos se lo saben de memoria acá. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Verdad? Le enseñamos esas oraciones a nuestros niños. ¿Para qué? Para que el Señor los ministre mientras duerme. Queremos que su paz los llene en ese tiempo de descanso y de reposo. Amén. Cuando hablamos del poder de Dios, podemos decir que hay básicamente 3 formas de poder que las vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Una de esas formas de poder viene de la palabra griega exousia, que se usa en relación con personas y significa el poder de actuación que se ejercita o puede ejercitarse bajo circunstancias dadas debido a la posición que se tiene dentro de un orden. Y el mejor ejemplo de esto es la historia del centurión. ¿Se acuerdan? Muy rapidito, en Lucas 7. El relato del siervo del centurión. Había un centurión romano que tenía un siervo y estaba agonizando. Y entonces el centurión escucha de Jesús y quiere que Jesús le ayude con él. Entonces, quiero leer el verso 6. Dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Y mira lo que dice ahora, pero di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra y mi siervo será sano. Y ahora va a explicar por qué dice esto. Porque también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Lo que estaba haciendo acá es describir esto. Es una forma de poder, es autoridad que se da en estos rangos, ¿verdad? Él dice, yo soy hombre bajo autoridad y el que está sobre mí cuando me dice que haga algo, yo lo hago. Y los que están bajo de mí, cuando yo les digo que haga algo, lo hacen. Entonces le dice, di la palabra. ¿Y qué estaba haciendo con esto el centurión? Le estaba entregando el poder y la autoridad, diciéndole, mira, tú eres tan poderoso que si tú solo dices la palabra, Él tiene que sanar.
porque tú estás por sobre aquello. Y dice Jesús que al oír esto se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Eso es el poder que tiene Dios. Su palabra está por sobre todo y todos. Esa es su palabra, ese es el poder que él tiene. Eso es lo que entendió el centurión, porque él era un hombre bajo autoridad y que tenía hombres también debajo de él. Y que cuando Dios dice la palabra, aquello a lo que él le ha comandado necesariamente tiene que obedecer, porque él y su palabra tienen ese poder. La palabra autoridad de poder nos habla de eso. De hecho, esa la palabra del Apocalipsis, que es Pantocrator, nos habla de eso. Se refiere al poder como autoridad, como dominio. Dios tiene el todo poder porque Él lo domina todo. Él tiene el dominio, la autoridad por sobre todo. El otro poder es el poder dunamis, que habla de una capacidad, de una realización física o espiritual. Generalmente la palabra va a hablar del dunamis cuando nos habla acerca del poder sobrenatural de Dios. En Hechos 1, el versículo 8, cuando está la comisión de Dios de serles testigo por todas partes, dice que el Espíritu Santo va a venir, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ese poder del que habla ahí, que nos ha dado el Espíritu Santo, que ha venido a nosotros, ese es el poder sobrenatural. Esa palabra ahí es dunamis. Hemos recibido de ese poder para hacerle testigos. Porque ya saben cuál fue la gran comisión del Señor, ¿verdad? Tenemos que ir, poner las manos sobre los enfermos. ¿Y cuál es la promesa? Que estos sanarán. ¿Y qué se necesita para eso de parte de Dios? Poder. Poder. Amados, nosotros tenemos que creer que el poder de Dios está obrando en medio de nosotros hoy. El poder de Dios está obrando en medio de nosotros hoy. Mira lo que dice Lucas 5:17. Estoy terminando. Lucas 5:17. Es cuando Jesús sana a un paralítico. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y mira lo que dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder del Señor estaba con él para sanar. Y esa palabra ahí es, de nuevo, dunamis. El dunamis del Señor estaba con él para sanar. ¿Y qué hizo? Lo sanó. Lo sanó. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en medio de nosotros para sanar, para librar. Amén. Amados, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos entendiendo que Dios es poderoso. Él es poderoso. Él es poderoso para sanarnos. Él es poderoso para librarnos. Él es poderoso para traernos a restauración. Amados, Dios puede hacerlo. Él tiene la capacidad de hacerlo. Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. Y creemos que Él quiere hacerlo también. ¿Se acuerdan de sanidad cuando viene el hombre y le dice, maestro, si quieres, puedes sanarme? ¿Y él qué le responde? Al que cree, todo es posible. Él le devuelve, dándole a entender que no es cuestión de si quieres, ese querer está. El tema es, ¿lo crees? ¿Crees que puedo? ¿Crees que quiero?
Vamos, el poder del Señor está en medio de nosotros. Y nosotros tenemos que creer que el poder de Dios está obrando en nosotros y que también Dios nos utiliza a nosotros para llevar su poder. Amor, nosotros realmente tenemos que creer que el poder de Dios, como leímos en Hechos 1:8, está en nosotros para hacerle testigos efectivos del Señor. Que cuando nosotros pongamos las manos sobre los enfermos, van a sanar. Que cuando nosotros llevemos la palabra a aquellos que están oprimidos, que están cautivos, van a ser restaurados. Que aquellos que están oprimidos en su mente van a ser restaurados. Amados, es Jesús, como suena un cliché, pero es cierto, la respuesta a cada cosa que nosotros podamos tener en nuestra vida es Cristo. Es Cristo, no hay otra cosa. El que va a traer restauración a nuestro corazón si que por las circunstancias de la vida ha sido dañado, ha sido quebrantado, es el Señor el que tiene el poder y la autoridad para restaurar nuestro corazón. Cualquier tipo de trauma que nosotros podamos tener por experiencias pasadas también, es el Señor el que tiene el poder para restaurar esas cosas. Él es el que tiene el poder para hacerlo, pero nosotros tenemos que acercarnos a Él y creer que Él es poderoso para hacerlo. ¿Creemos en el Dios Todopoderoso? ¿Ves que a veces nos acercamos a Dios como si Él realmente no tuviese ese poder? A veces nos acercamos al Señor como si Él fuese una alternativa más. Y no hay otra alternativa. Es Cristo, amado. Cristo es, porque no hay otro que tenga el poder, no hay otro que tenga la autoridad, sino Jesucristo. Y nosotros estamos acá para experimentar el poder en nuestras vidas, pero también para dar testimonio de a Él a través de ese poder. En Marcos capítulo 6, el verso 7, cuando Jesús envía a los 12, lo primero que hace es delegarles autoridad. Es delegarles autoridad. ¿Para qué? Para dar testimonio de que el reino se había acercado. ¿Ves? Y no eran los más eruditos, no eran los más estudiosos, obedecieron a aquello que Dios les llamó a hacer. Porque este poder no depende de nosotros, es de Él. Es de Él. Y obra en nosotros como respuesta a nuestra obediencia a Jesucristo.